Vamos a empezar con una imagen, una mansión, 1000 metros cuadrados en una de las zonas más exclusivas de Buenos Aires. Un lugar icónico. Totalmente. Durante décadas fue el epicentro del glamour. Por ahí pasaban todas las estrellas. Pero ahora esa mansión está en ruinas. Es desolador. Imagina entrar, el olor a humedad, los techos destrozados, vigas al aire, balcones que parece que se van a caer. Y en un salón enorme, todos los muebles de una vida, apilados. Como en un trastero gigante. Exacto. Cubiertos de polvo, es la imagen de un hogar profanado. Hoy vamos a analizar a fondo la historia de Miguel Romano, el famoso expeluquero de Susana Jiménez. A sus 66 años, víctima de una estafa millonaria. Y tenemos un reportaje de televisión que es la guía de este desastre. Eso es. Con ese reportaje vamos a desentrañar no solo el engaño, que se habla de 34 millones de pesos, sino el impacto emocional y, sorprendentemente, las historias que se esconden entre los escombros. Y hay que empezar con un dato que lo cambia todo, que lo convierte en algo mucho más oscuro. A ver. La arquitecta, una mujer llamada Nieves, no era una desconocida. No la encontraron en un anuncio. Ah, ¿no? Fue recomendada por el ex yerno de Miguel. No me digas. Alguien del círculo más íntimo de la familia. Y eso, claro, transforma un problema de una obra que sale mal en una traición. Una traición calculada. Claro. La confianza era total. De hecho, hay un detalle terrible. Paola, la hija de Romano, tuvo que pedir un crédito al banco para pagar unos arreglos que nunca se hicieron. Es que ese punto que mencionas, el de la confianza, es la columna vertebral de todo esto. Vamos a empezar por lo tangible, por el desastre que se ve en las cámaras. Lo material. El recorrido por la casa es, demoledor. Por fuera ya se ve, pero dentro es donde se nota la mala fe. Paola, la hija, enseña unas paredes recién pintadas, supuestamente para tapar humedades. ¿Y? Y ya están negras otra vez. El agua filtrándose de nuevo. O sea, no es que no funcionara el arreglo, es que parece que nunca hubo intención de que funcionara. Es que eso es un clásico en estas estafas. El maquillaje. Hacen arreglos superficiales, cosméticos, para que parezcan que avanzan. Pintar por encima. Exacto. Pintan encima de la humedad sin tratar la causa. Parchean una grieta sin reforzar nada. Crean una ilusión para seguir cobrando. Lo que vemos aquí no es un trabajo mal hecho, es un sabotaje. Totalmente. Y un sabotaje peligroso. Hay una escena que me dejó helada. En la cocina. Del techo cuelga una lámpara. Pero es que cuelga con los cables pelados, al aire. ¿Qué me dices? Y dicen que esa instalación la hizo el hijo de la arquitecta. El hijo. Esto ya es un operativo familiar, parece. Espera. Un momento. ¿Se sabe si este hijo tiene algún tipo de titulación? O sea, ¿es electricista? En el reportaje no dicen nada, lo que, te hace pensar lo peor. Claro, porque si no la tiene ya no hablamos solo de negligencia. Podría ser hasta un delito de intrusismo profesional. Imagina que ocurre un accidente. Las consecuencias legales para él y para su madre serían gravísimas. Es una irresponsabilidad tremenda. Es una trampa mortal, literalmente. Y a ese peligro se suma el caos. De verdad, es que es difícil de imaginar. Todos los muebles de 1000 metros cuadrados apilados en un solo salón. Sofás de diseño, mesas antiguas, lámparas. Todo junto. Todo. La sensación es la de vivir en una mudanza que no acaba nunca. Una mudanza forzada dentro de tu propia casa. Y ese caos nos lleva al dinero. Se habla de 34 millones de pesos. Unos $100,000 en ese momento. Sí. Puede parecer mucho, pero la pregunta es, para una casa de ese tamaño, con esos problemas, ¿era el pago total o solo un adelanto? Buena pregunta. Porque si era un adelanto, hablamos de una reforma faraónica y de una confianza económica ciega. Y si era el total, pues quizá hasta podría parecer una cantidad ajustada, lo que indicaría la desesperación de la familia por arreglarlo rápido. Y eso les hizo más vulnerables. Y mientras vemos todo esto, el techo cayéndose, los cables, los muebles, es que el verdadero daño no se mide en pesos. El coste humano de esto tiene que ser devastador. Claro. No era una casa cualquiera, era su casa. El hogar que Miguel compartió décadas con su mujer, Mercedes, que ya falleció. Cada rincón, dicen, lleno de recuerdos, de fiestas. Has dado en el clavo.
Porque ver todos esos objetos con un valor sentimental incalculable, ¿sabes? Sí. Verlos ahí arrumbados, cubiertos de polvo, para él tiene que ser como ver su propia vida maltratada, abandonada. Se agrava el duelo por su mujer. La casa era su santuario, y ahora está profanado. El desorden de fuera es un espejo de su desorden interior. Es una herida sobre otra herida, sin duda. Exacto. Y si a eso le sumas un vato del pasado de Romano que se recuerda en el reportaje, la cosa se pone más siniestra. ¿A qué te refieres? No es la primera vez que su hogar es violado. Hace años sufrió un asalto a mano armada. Muy violento. Es verdad, lo recuerdo. Entraron 4 personas en esa misma casa. Lo ataron, lo amenazaron con pistolas. Una experiencia traumática que, según contó él, le hizo sentir que su refugio había sido invadido. Claro, y aunque ahora no hay violencia física, la sensación de invasión es la misma. O peor, porque viene de alguien de confianza. Precisamente. Esta estafa funciona como un eco de aquel trauma. Reactiva la misma sensación de que su espacio seguro, su hogar, ha sido profanado otra vez. Uf. Y la ausencia de su mujer en medio de este caos tiene que intensificar esa sensación de desamparo de una forma brutal. Ver la casa que ella tanto quería en este estado debe ser un recordatorio diario de su pérdida, mezclado con la rabia de la estafa. Es tremendo. Y sin embargo, aquí la historia da un giro. En medio de la destrucción y la tristeza, el reportaje revela algo fascinante. Es como si entre los escombros emergiera un museo secreto de la cultura popular argentina. Objetos que cuentan una época por sí solos. Totalmente. Por ejemplo, la reportera se fija en una butaca, tapizada con estampado de leopardo. No, la de Susana Jiménez. La misma. Era el sillón personal de Susana, se lo había regalado. Y ahí está, cubierto con un plástico. Luego, en una pared, a pesar de la humedad, se ve una reproducción de un cuadro de Soldi. Y en una esquina, un piano de cola. Madre mía. Que según la hija, era el centro de las fiestas. Dice que por ahí pasaron a tocar desde Sandro hasta Charly García. Es increíble. Cada objeto es una cápsula del tiempo. No son muebles, son reliquias de la historia del espectáculo. Y verlos ahí, en riesgo de pudrirse por la humedad, es que es aún más trágico. Pero la historia más alucinante, la que parece de película, sale de una simple foto que ven en una estantería. La anécdota del abrigo de piel. Ah, la del abrigo es de no creer. Cuéntala, cuéntala. La reportera le pregunta a Paola por la foto. Ella sale de joven con un abrigo de piel espectacular. Y Paola se ríe y cuenta la historia. A ver. Resulta que el abrigo perteneció a María Julia Elsogaray, la famosa política de los 90. ¿En serio? Pero espera, que no acaba ahí. Años después, el abrigo acaba en manos de la actriz Graciela Borges, que se lo vende a Miguel Romano. Ya. Y Miguel se lo compra para regalárselo a su hija, a Paola. Y el giro final es que Paola, que es una firme defensora de los animales, jamás quiso ponérselo. Lo odiaba. Es que es una locura. En una sola prenda tienes conectadas a la política, el cine y a la hija del peluquero de las estrellas, que además es activista. Es una metáfora perfecta del mundo que se movía en esa casa. Parece un guión de Almodóvar. Y claro, todo esto nos lleva a la situación actual, al futuro legal y a las preguntas sin respuesta. Porque la arquitecta, Nieves, y su hijo han desaparecido. Se los ha tragado la tierra. El manual del estafador. El manual clásico. No responden llamadas, han cerrado redes sociales, nada. Pero la familia no se ha quedado quieta. No, para nada. Han iniciado acciones legales y parece que tienen pruebas. La hija de Romano enseña una carpeta llena de recibos, de transferencias bancarias. Eso es clave. Dicen que está todo en manos de los abogados y que por eso no revelan el apellido completo de la arquitecta, para no entorpecer el proceso. Y ese punto es crucial. En estos casos, la prueba documental lo es todo. Si pueden demostrar el flujo de dinero y contrastarlo con informes de peritos sobre el estado de la casa, su posición legal es muy fuerte. Sobre el papel, al menos. Pero, ¿y las posibilidades reales de recuperar el dinero? Porque ganar un juicio es una cosa y poder cobrar es otra, ¿no? Si esta mujer es insolvente. Esa es la gran pregunta, la más difícil. La justicia puede darles la razón, pero recuperar el dinero puede ser un camino larguísimo. A veces lo que se busca no es solo la reparación económica, sino la justicia en sí, la condena. El reconocimiento del daño. Exacto. Que un juez diga que fue un delito, eso anímicamente ya es una forma de reparación.
Y si se demuestra que el hijo participó, podrían enfrentarse a algo más grave, quizá asociación ilícita. Y me pregunto también por el entorno. Miguel Romano fue una figura clave para muchísima gente famosa. El reportaje deja caer una pregunta directa. ¿Ha recibido apoyo de esas figuras? Y mencionan un nombre, claro. Lo ha llamado Susana Jiménez. Y lo dejan ahí, como una incógnita. Un silencio que puede ser muy revelador. Es una pregunta pertinente. En las crisis se ve el verdadero valor de las relaciones. Y más allá del dinero, el apoyo moral, sentirte respaldado. Claro. Y luego está la pregunta final, la más práctica y profunda. ¿Cómo se restaura algo así? No solo la casa, que costará una fortuna, sino el sentimiento de hogar. ¿Cómo empiezas a poner orden en un lugar que se ha convertido en el símbolo de una traición? Sin duda. Resumiendo, hemos visto una historia con muchísimas capas. No es solo una estafa, es una traición calculada, la ruina de una mansión que es historia cultural. La reactivación de un trauma. Y casi milagrosamente, el descubrimiento de un tesoro de anécdotas en medio del caos. Si conectamos todos los puntos, la historia nos muestra algo fundamental. Una casa es, en realidad, un contenedor de identidad, de memoria y sobre todo de seguridad emocional. Sí. Por eso, la verdadera pregunta que nos deja este caso no es solo si la casa se puede reparar materialmente. La pregunta de fondo, la que nos interpela, es cómo se reconstruye el concepto de hogar después de que ha sido violado tan profundamente. ¿Es posible sanar un lugar que se ha convertido en el escenario de una traición? ¿Un recordatorio constante del dolor? ¿O hay heridas que se quedan para siempre impregnadas en las paredes?